Bueno, alguien que vivió el fútbol de los 80, hablábamos de eso, como futbolista, nace al fútbol en los años 80, después desarrolló una carrera, está desarrollando todavía, y en buena hora, una carrera fantástica como entrenador, es Omar de Felipe, alguien popular. Yo lo conocía a través de un tipo que quise mucho, que es el Toro Abelén. Hemos compartido alguna charla, algún programa de radio con Cacho Martínez, con Pancho Rago. Así que lo queríamos sumar, lo entendemos un jugador popular, alguien que representa también al pueblo. Así que lo saludamos. Omar de Felipe, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, Todo muy muy bien bien. por acá. Bueno, muy bien. Omar, vos sabés que el tema de hoy tiene que ver con eso, con el fútbol y el pueblo. Y con Gustavo siempre, como primera pregunta, como asociación libre, dejamos que nuestro entrevistado diga lo que quiera, lo primero que le venga a la cabeza. ¿Qué se te ocurre si te decimos eso, fútbol y pueblo? Bueno, coincido totalmente. Sí, las raíces del fútbol son prácticamente del pueblo, vienen del pueblo, eh, de la gente que con una pelota cuando éramos chicos jugábamos 20. eh, Uno no olvida las raíces, de dónde nació y las necesidades que teníamos y cómo compartíamos a través de ese juego, cómo compartíamos momentos y un montón de situaciones, ¿no? Creo que, como te dije recién, el fútbol es como que es del pueblo, ¿sí? Ujú. ¿Y dónde era tu barriada? ¿Dónde sentías que tenías, cuando empezabas a jugar o te soñabas jugador profesional, el respaldo de la gente? Es decir, yo voy a jugar para esta gente. Yo quiero jugar en primera para representarlos a ellos. En realidad, yo creo que antes de pensar en jugar en primera era el grupo de pertenencia que tenías en el barrio, ¿sí? O en la villa, o donde me tocó criarme, en ese caso en Villa Madero. Entonces de ahí uno empieza a relacionarse y a querer el fútbol, ¿sí? A disfrutarlo con el otro, con el amigo. En esa época prácticamente no había muchas cosas de las que hoy pueden compartir los chicos. Nosotros, nuestra forma de comunicarnos y de vivir y de convivir es el fútbol. Parece increíble, pero para mí niñez era eso, ¿sí? Esa pelota todo el día, desde la mañana a la noche. Hacía renegar a mi vieja, a la maestra, a quien sea, cortábamos la calle y se jugaba al fútbol. Y se escuchaba un poco de música y era fútbol a cualquier hora, ¿no? Y con el tiempo uno empezó a andar, te empiezan a ver, me llevaron a probar a Huracán y bueno, mi grupo o mi vida empezó a pertenecer un poco a Huracán, ¿no? O sea, cuando me tocó entrenar con algunos amigos y inferiores y me ayudó mucho a educarme, ¿no? Siempre pienso en eso, ¿no? Muchos de nuestra generación, a muchos el fútbol nos dio esa mano importante. A mí mucho más por otras cosas que después, por los caminos que me tocó andar, ¿no? Hola Omar, te saluda Gustavo Galera. Hola, Gustavo. Te hago una consulta. ¿Vos crees viste que esto de las raíces, que todos los que más o menos tenemos esa edad que tenés vos, lo vivimos en el barrio, bueno, en este del picadito cerca de la casa? Hoy ¿qué pasa con eso? ¿Hoy qué ves vos en tu entorno, en los chicos que has dirigido, en los lugares que has transitado? Porque tuviste la suerte de andar por muchos lados. ¿Qué ves en relación a eso? Y que paulatinamente todo eso desapareció. Sí, ya el potrero, la esquina se transformó, todo se ha transformado. Sí, inclusive en la época, ya siendo grande, jugador, cuando ya casi profesionalmente dejé de jugar, me atrevía todavía a ir a compartir momentos con los que ya éramos grandes, ¿sí? Hace mucho tiempo compartíamos distintos lugares de ir a jugar, barrios complicados, lindos, y bueno, uno empezó a ver cómo todo empezó a cambiar, y prácticamente todos esos lugares donde se disfrutaba del fútbol empezaron a ponerse un poco peligrosos por un montón de cuestiones, ¿sí? Y empezaron a aparecer otro tipo de lugares, ya más seguros para ir a jugar, más tranquilos, pero ese compartir que veníamos con gente de otros lugares, de otros barrios, de competir, se empezó a tornar muy peligroso y bueno, muchos decidimos dejar eso y
empezar a ir a otros lugares, hasta que, bueno, a mí el fútbol me llevó por otro camino y prácticamente me profesionalicé, digamos, en algo que me gustó y que quise tanto y que quiero tanto. ¿Sabés dónde, desde, por ejemplo, desde acá de Mar del Plata, de dónde se vio que esto cambió? Cuando los clubes más grandes empezaron, los clubes más grandes y todos los clubes de Buenos Aires empezaron a venir de manera así como media compulsiva a buscar jugadores acá, por ejemplo, a Mar del Plata, que antes, viste que era una cosa, era una situación muy particular, que alguien tuviera la oportunidad de una prueba en tu lugar, quiero decir, tenías que viajar a Buenos Aires, tenías que tener un contacto, alguien te tenía que presentar. Y desde hace unos años, bueno, vienen de todos los clubes de manera compulsiva a buscar jugadores que antes, evidentemente, no necesitaban venir a buscarlos de tan lejos. Porque los tenían. Porque los tenían ahí, quiero decir, ¿no? Así es. Lo que pasa es que todo cambió. ¿Sí? Todos esos lugares, esas famosas canteras, digamos, de fútbol, alrededor de Capital o en el conurbano, estaban al alcance de la mano. Entonces cualquiera se movía pocos kilómetros, pero eso empezó a desaparecer todo. ¿Sí? Entonces, el área de búsqueda se empezó a extender a las provincias, a lo largo y ancho del país, inclusive ahora, fuera del país. Todo esto es una maquinaria muy grande que funciona en cada rincón del país y obviamente en otros países. Si vos mirás inferiores, hay muchos chicos de otros lugares jugando de otra nacionalidad. Por eso la búsqueda se ha incrementado de una manera tremenda, no los tenés más al alcance de la mano. Y lo que yo creo que todo el mundo se ha puesto a buscar. ¿Sí? No es que uno dice los grandes. Hoy hay estructuras e infraestructuras de equipos que en teoría no son tan grandes, pero se sostienen con esta búsqueda de chicos y con un trabajo muy organizado para poder competirle a los grandes, ¿sí? A la moneda de los grandes, digamos, con otro tipo de trabajo. Estamos hablando con Omar de Felipe. Omar, hace algunos meses hablábamos con Ángel Capa y él decía, bueno, en el fútbol de primera se llega a primera división a pesar de. Es decir, los jugadores son tan buenos que más allá de los desórdenes organizativos, de lo que pasa en el fútbol argentino, llegan a primera y yo asumo, somos campeones del mundo. Digo, ¿qué te pasa a vos con los pibes que llegan a primera división? Digamos, que no han tenido el potrero, que no tuvieron la esquina, que no tuvieron esos interminables picados hasta que llegaba la noche. ¿Qué cosas les podés transmitir? ¿Ellos permiten que vos puedas hablar con ellos? Que le diga, mirá, primero, jugamos para esta gente. Esto es pasional. ¿O solo en sus cabecitas resuena don dinero? Es decir, tengo que jugar muy bien para poder ganar plata, para poder jugar en el exterior. Mira, vas encontrando un montón de situaciones, ¿sí? Y lo lindo, lo que a uno todavía lo llena es tratar de serle útil a esa persona, que no todos piensan iguales, ¿sí? Cada uno tiene su punto de vista, sus necesidades, les han pasado cosas distintas. Y lo lindo de esto es que vos tratás con un montón de ideas distintas, pensamientos distintos, objetivos distintos, y en ese momento tenés que estar preparado para ver por dónde lo llevas, qué siente, ¿sí? Qué le pasa en el club, qué le pasa en la pertenencia de ese club. Porque es muy lindo por eso, el margen del juego, por todas las situaciones que te vas encontrando día a día, ¿sí? Y siempre yo alabo mucho y me gusta y valoro mucho al técnico argentino, ¿sí? Porque a veces porque nos ha tocado salir un poco, competir con muchachos argentinos que por ahí no los tenés en vista o no son conocidos acá. Pero el técnico argentino te llevan a todos lados. Y cuando preguntas a la gente por qué, o a los dirigentes, o a la gente de digo, porque se arreglan, siempre le buscan la vuelta a las cosas. ¿Sí? Y un poco tiene que ver esto, vos en el día a día, compartir con esos chicos, escucharlos, entenderlos, ver por dónde lo podés llevar, ver por dónde no vas a llegar. Entonces es un desafío constante, ¿sí? Es un desafío constante día a día de poder buscar la forma de entrarles. Tenés un cuerpo técnico que son muchas personas y que participan también en todo esto para tratar de que el chico o el jugador empiece a comprender
que al margen del objetivo que tenga, sea económico, deportivo, salvar a la familia, tratar de hacerle entender que hoy es el día en que tiene que ir mejorando en todo aspecto, no es futbolístico, ¿sí? Hay muchas necesidades a veces y de personas que uno cree que no las tienen, ¿sí? De jugadores por ahí muy reconocidos, con mucha trayectoria, y uno a veces en el día a día empieza a encontrar cosas en el que es lindo tratar de acompañar, ¿no? A veces como que dejas el fútbol de lado, corres el deporte en sí, o el juego, para intentar entrar en otros lugares, ¿no? Muchas veces puedes lograr y te llena de satisfacción que ese tipo dentro de la cancha pueda disfrutar en definitiva, que es lo que uno necesita, ¿sí? Y que después pueda acomodar sus ideas con respecto al futuro. Decías, para que pueda disfrutar, ¿se disfruta jugando al fútbol en primera división de manera profesional? ¿Hay un disfrute? O como dice Ruggeri, yo una vez que empecé a cobrar dinero, esto era por plata y la verdad no la pasaba muy bien. Y no es tan fácil. Son muy pocos los que disfrutan. Muy pocos. Hay una exigencia muy grande, ¿sí? Probablemente, a ver, siempre pienso en lo mismo. Está muy bien lo que dice el Cabezón, porque las cosas cambian, hay una necesidad, hay un montón de cuestiones cuando apareció lo económico. Lo que sí entiendo, que todo jugador de fútbol, cuando pasó de la línea de cal para adentro, hay otra cosa que se pone en juego, que es el competir, el querer mejorar, el querer ganar. Hay un montón de cuestiones. Yo considero y siento, y me ha pasado, y le he preguntado a los jugadores de hoy, cuando empieza el partido, uno no piensa en plata, piensa en querer ganar, en querer ser el mejor, en querer demostrar, en competir con el otro, en hacer feliz a la gente que por ahí está ahí afuera en la lluvia o en el calor. A ver, hay muchas cuestiones que se dejan de lado cuando entra de la línea de cal para adentro. Y siempre decimos lo mismo, los problemas en el fútbol son de la línea de cal para afuera. Claro. Sí, y quizás, bueno, hay un entorno, hay muchas necesidades, a ver, hay muchas cuestiones. Un día, hace muy poco, hablando con un jugador, hablando con el cuerpo técnico, teníamos un caso de un chico, un excelente jugador, que quería resolver todas las cosas en 10 segundos. ¿Sí? Entonces, digo, ¿qué pasa con este pibe? A ver de qué manera podemos ayudarlo. Y cuando empezamos a averiguar y a entender y a preguntarle, y empecé a hablar con él, a ese chico le habían pasado muchas cosas, quizás inconscientemente, quería resolver todo rápido, ¿sí? Quería jugar, ganar el partido, ganar plata, premio, comprarle la casa a los padres que no se le había podido comprar, porque le pagaron el porcentaje del pase, él pensaba en una cosa, le dieron otra, y al final no pudo hacer nada. Y cuando me senté a hablar me explicaba estas cosas, me pasó esto. Entonces a partir de ahí nosotros le pedíamos tranquilidad, digo, con las condiciones y la velocidad que tenés, no te apures, jugar tranquilo, disfrutarlo un poco. Entonces inconscientemente ese chico creo que quería resolver todo lo que le había pasado en un partido, hacerlo todo rápido, y muchas veces se equivocaba. Las condiciones de ese pibe, la verdad, yo lo encontré después de un tiempo de verlo, de analizarlo, y no hemos podido darle esa tranquilidad o que él tenga esa tranquilidad para poder aprovechar las condiciones que tiene. ¿Sí? Una lástima porque hoy lo veo, sigue igual, hace goles, todo, pero no termina de desarrollar su carrera como jugador. Es un chico joven, que bueno, seguramente los años, o cuando pueda acomodarse en la vida, va a ver como jugador, ¿no? Porque lamentablemente, o gracias a Dios, todos tienen que ver con todo acá. Sí, no es que si la cabeza no la podés tranquilizar o evaluar ciertas cosas que te pasan afuera para que te dejen tranquilo adentro de la cancha, todo influye para el rendimiento de un jugador, sobre todo cuando, te digo, entraste a línea de cal para adentro, y por ahí el mundo del fútbol te exige que lo hagas de la mejor manera, ¿no?
Bueno, primero, Mar, te iba a hacer una pregunta, pero primero no puedo dejar de decirte que esa intervención es una interpretación muy psicoanalítica y y la intervención también es muy psicoanalítica. Así que bueno, me alegro. Me gusta mucho esa parte. Bueno. Y creo que tiene que ver con todo, ¿sí? El tema de la cabeza hasta los pies pasan un montón de cosas. Sí, pero con el tema de la cabeza muchas veces se hacen intervenciones nefastas. Y me parece que esa interpretación tuya, hablando de lo que el pibe hace en acto y no dice, bueno, me parece genial. Bueno, que lo haces evidentemente desde alguna cierta formación que has tenido, inclusive sin saberlo, pero bueno, nada, me alegro mucho porque eso implica una mirada donde respetás al sujeto y no la cuestión solamente futbolística. Ahora voy a la pregunta, hice esa digresión porque me sorprendiste con lo que dijiste. Viste que en el fútbol argentino uno habla de que el fútbol nos representa, viste, la representación del fútbol como que nos representa a nivel mundial, que el fútbol representa la selección representa al pueblo argentino. Jugamos como vivimos, como somos. Sí, pero aparte que nos representa a nivel mundial, bueno, sí. que es decir, que uno piensa. Y sin chicana, no puedo dejar de preguntarte, porque vos, la cuestión de la representación de nuestro pueblo, de nuestro país, implicó para vos ponerle el cuerpo en la vida, es decir, y eso te da otra dimensión de análisis, claramente, es decir, ¿no? Cuando uno vive situaciones límites donde representar a un pueblo, defender tu país, implica no jugar un partidito o ganar o perder, sino poner el cuerpo y en una guerra. Y tu vida. ¿Qué pensás de eso, cuando que se estiren tanto esas interpretaciones de, bueno, nos representan, son nuestra imagen? ¿Qué pensás? Y es un tema, no, la respuesta no es fácil, ¿sí? Por eso te la pregunto, porque en realidad yo creo que, hay que hacer hablar a personas como vos, que en realidad sí representaron al país, quiero decir, ¿no? Bueno, y está bueno que lo digan, quiero decir. Sí, estoy totalmente de acuerdo, es una pregunta que uno mismo la analiza constantemente, ¿no? Algo que me ayuda y me hace bien es no comparar, ¿sí? No comparar una cosa con la otra, analizar el contexto, ¿sí? Entender que, a ver, cómo explicarlo para que se entienda, que yo no puedo hacer un análisis de que no representarían o sí, de acuerdo a lo que nos ha tocado pasar a nosotros, ¿sí? Yo valoro y entiendo que sí, un argentino que esté en el exterior, obviamente que representa a nuestro país, de manera consciente o inconsciente, ¿sí? Para las cosas buenas y para las cosas malas. Obviamente que disfruté del Mundial, de todo lo que hicieron nuestros chicos, pero en la parte futbolística nos representa, ¿sí? Lo que pasa es que después cuando entra tanto manejo de un montón de sectores, ¿sí? Para utilizar lo que nos representaron futbolísticamente estos pibes, estos jugadores, o los que se van al exterior, o los que triunfan, está bárbaro. Así que yo aprendí a entender el contexto. No sé si soy claro en ese aspecto. Sí, claramente. ¿Sí? No quiero llevar la otra parte de qué nos representa y qué no nos representa. Entonces, lo hago por una cuestión también de salud mía y de no calentarme y no salir a decir, no, pero esto o aquello. Yo también estoy en grupos de veteranos de guerra y también hago un análisis que es muy bueno para mí de lo que leo todos los días. Participo muy poco en el grupo, pero lo leo todos los días. ¿Sí? A veces me pregunto, digo, ¿por qué? Pero bueno, es algo que me pasa así. Pero bueno, son dos cosas muy distintas. Nosotros nos ha tocado una parte muy difícil de nuestra vida, a los 18, 19 años, y la hemos pasado realmente mal. No fue algo que nos sentamos y cuando volvimos, listo, se terminó. Si yo te digo que hoy ves secuelas en un montón de pensamientos, decir, pero ¿cómo puede ser? Pasaron 40 años, y va a pasar toda la vida. Y se están yendo muchos con una bronca, con un montón de cosas, ¿no? Que
que nos ha tocado vivir. No, porque en realidad no se trata de cuestionar al futbolista estrella que al nos otro, claro. No, claro, yo lo que planteo es la invisibilización del veterano, quiero decir, del que realmente le puso el cuerpo, y eso no va en detrimento ni de María ni de Messi. Digo, la cuestión es que nos muestren como representación de nuestra imagen como pueblo al jugador de la selección. ¿Pero qué es lo que vende? No, pero está bien, pero digo, me parece que tenemos que tener un contradiscurso, y me parece que personas como vos, que tenés voz, quiero decir, ¿no? Porque digo, yo imagino ese grupo, la mayoría de tus compañeros veteranos difícilmente puedan decir algo, salvo el 2 de abril o alguna fecha así que lo llaman, quiero decir, ¿no? Digo, difícilmente puedan tener un acceso masivo y también que nos ayuden a pensar, porque antes de que se trata no es de criticar ni de cuestionar, sino ayudarnos a pensar que el veterano de Malvinas nos representa y aparece no por casualidad en la canción del Mundial, porque es algo en lo cual nos podemos identificar todos, nos guste o no. Sí, eso es algo que une, ¿sí? Hoy, después de tantos años, te lo puedo decir. ¿Sí? En cuanto a ver, nos ha pasado, y veo que muchos grupos, inclusive a mí también me ha cambiado la cabeza hace muchos años, tratar de seguir poniendo de manifiesto esto que nos ha tocado pasar a todos, ¿sí? Esto que sentimos tanto, y hay muchos grupos de veteranos que tratamos de sobre todo a los chicos, poder mostrarles lo que ha pasado, lo que hemos sentido, lo que hemos vivido, y estamos en contacto con la juventud, sobre todo en muchas charlas, y tratar de movilizar y de explicar un poco lo que pasó, porque no lo saben, porque en algún momento nos ha tocado llegar de noche a nosotros, ¿sí? Entonces, imponer esto, no imponerlo, sino tratar de empezar a hacerlo conocer. Llevó muchos años, ¿sí? Y esta pregunta que vos me haces hoy, o esta comparación, no nos la hicieron nunca. ¿Sí? O han pasado 20 años para empezar a hablar de este tema. Claro. Entonces, fue un camino largo, difícil, que otros empezaron, ¿sí? Y que tratamos de seguirlo. En lo personal, yo del deporte, mientras llegué de Malvinas y jugaba, no quería hablar, no quería hacer notas, jugaba y me escapaba, porque no quería que me preguntaran, porque nadie me preguntó de Malvinas durante muchos años. Y con el tiempo mis compañeros se formaron grupos para empezar a hablar un poco y contar lo que nos había pasado, ¿no? Me llevó muchos años a mí también, siempre dije, hice una nota cuando llegué, y después me llevó, no sé, 8 o 9 años poder empezar a acomodarme y a contar un montón de cosas para que la gente empezara a entender un poco que habíamos vivido, ¿no? Que somos parte de una historia, linda o fea, pero que tiene mucho que ver con nosotros. Vos sabés que yo no recuerdo, sí amo el fútbol de los 80, pero no tengo esa imagen. ¿Cómo fue el trato del hincha en este caso de Huracán? ¿Había para vos un cariño especial, te lo hacían sentir cuando jugabas porque eras un héroe de Malvinas, o estabas inmerso en esto que se vivía en la sociedad, el silencio, los escondían, no pasó nada? ¿Cómo fue el reencuentro con la gente, con el público, cada vez que te tocaba jugar? A ver, ¿cómo explicar esto, no? Porque no es fácil. No, fue muy difícil para la gente entender o recibirnos cuando en realidad no se hablaba de Malvinas ni de lo que nos había pasado a nosotros, ni de cómo estábamos. No es el hincha de Huracán, siempre digo lo mismo. Hoy pasaron 40 y pico de años, mi vieja tiene 82 años. No me preguntó nunca por la Malvinas, no me dijo nunca nada. No quiso saber nada, no quiere saber nada. Y yo nunca la obligué ni le conté nada. Porque en ese momento para ella le sacaron algo que quería. Y para la gente era algo de lo que no había que hablar. No sé si me explico. Los amigos, el grupo de amigos. Vos llegabas y el grupo de amigos se callaba, o viste, vos llegabas y decís, ¿qué pasa? Hola, ¿cómo andan? Y nadie hablaba. Todos esos pibes con los que jugábamos a la pelota todos los días, ya
no sabían cómo tratarte, no sabían, y vos sentías un vacío muy grande, ¿viste? Y así le pasó a todo el mundo. O sea, con el agravante de que no había que hablar, Qué de que bárbaro. nadie preguntaba. Entonces vos me preguntás después de tantos años, digo, yo tuve la suerte que a los 20 días que llegué, me concentraron por un homenaje en la cancha de Estudiantes de La Plata con otro compañero que no conocía, que había estado en otro lado, y cuando fui a comer a un hotel 4 estrellas, digo, de estar viviendo en el barro, fuimos Claro. a comer de 5 estrellas, a un restaurante de 5 estrellas, y concentraban en un hotel de 5 estrellas. ¿Te imaginás el cambio? Estaba... Y hubo dos compañeros que me dijeron, Mani, sentate acá, ¿qué pasó allá? Esa pregunta mágica, ustedes no se imaginan la cantidad de vidas que hubiera salvado. Mirá vos, el Completa- técnico, pero digo el completa. técnico, ningún compañero en el vestuario, Omar, ¿cómo estás? Contanos lo que viviste. No pasaba, Sí, ¿no? no, por eso te digo, Claro. siempre digo, el fútbol me salvó la vida, ¿sí? Claro. Porque eso me pasó a mí. Ahora, Omar, te hago Ahora, déjame terminar Sí, porque por favor. eso me pasó a mí. Pero a otros miles no les pasó. Claro. Y en realidad, bueno, ahí donde están muchos chicos que faltan, ¿no? Digo, en la respuesta a eso que vos decís, están en la ausencia de muchos chicos que, bueno, que decidieron irse por decisión, por no aguantar la angustia. Ahora, en esta te devuelvo lo que vos contaste, ese chico que vos viste, en realidad como entrenador, que porque venía de una situación particular, se apuraba y resolvía rápido porque quería, ¿cómo se llama? Porque quería rápidamente salir de la situación económica, resolver toda su cuestión personal, y vos lo viste hablando sin hablar. Bueno, Tal cual. ¿cómo hablaste vos? ¿Cómo hablaba de Omarcito, que se volvió Omar, ese joven? ¿Cómo hacía Si para... quería resolver todo rápido. ¿Cómo mostraba Claro. mostraba su inconsciente? Exacto. Con estas cuestiones que tenía adentro y que no podía, al modo de tu jugador, mostrarle a sus compañeros? ¿Qué te pasó a vos con eso? Parecido. Muy parecido. O sea, hay muchas cosas que a mí en este trabajo me encantan porque las viví. ¿Sí? La ansiedad, querer lograr cosas, no poder. A ver, yo no fui un gran futbolista profesionalmente. ¿Sí? No fui. No tuve ese desarrollo que quizás han tenido otros chicos. ¿Sí? Entonces, bueno, a través de los años y de todo lo que me pasó, vas viendo por qué no exploté en este club y sí jugué en este, que en teoría tenía menor trascendencia, ¿sí? O por qué mi carrera no la pude desarrollar acá. Entonces empecé a analizar, digo, ¿qué te pasó, Omarcito? ¿Cuáles fueron las limitaciones que tuviste? Entonces empiezo a ver hoy a muchos chicos que los ves, los tratás, hablás, ves el juego. Siempre digo que en el fútbol, es un arte, ¿sí? Vos mirás jugar a un pibe, lo mirás cómo se maneja, si discute, si se enoja, si grita, si pasa totalmente desapercibido, ¿sí? No puede desarrollar lo que tiene, porque algunos son buenos jugadores, ¿sí? Yo hablando de fútbol ya no profesional, pero trabajando todos los días con chicos, cuando inicié en esto, quise empezar por divisiones menores, por pibes. Y eso a mí me dio una información impresionante, increíble. Pero me empecé a encontrar yo en un montón de cosas, ¿sí? Empecé a ver chicos que jugaban muy bien, pero cuando hacían una charla grupal, ven, siéntese acá a los 30, se escondían atrás de otro para hablar. Y le decía, ¿cómo andás? ¿Qué te pasa? Y no te hablaban. Entonces empecé a encontrar un montón de cosas por las cuales los pibes le pueden salir las cosas bien o mal, porque después dentro de una cancha jugaban hermoso, pero el fútbol de hoy, ¿sí? Es imponerse, es tener las condiciones e imponerlas. Entonces empezó a saber un montón de cuestiones que tienen que ver más con la cabeza que con los pies, ¿sí? Por algo hoy se ha puesto de manifiesto los cuerpos técnicos. Antes éramos 3 y ahora son 10, ¿sí? Y hay mucha gente que ha visto esto, ¿sí? Que acá sigue habiendo material desde lo futbolístico.
pero hay que ayudar a todos esos chicos. No es una cuestión como ir, elegirlos, llevarlos desde Mar del Plata y ponerlos a jugar en Ushuaia. No, no es tan fácil. Hay otras cosas que hay que mirar para ayudar a que todos estos chicos y los jugadores profesionales, porque muchos se piensan que los profesionales no tienen ese problema. Sí lo siguen teniendo. Hay que llevarlos, hay que seguir ayudándolos hasta que termina. Y después hay que ayudarlos cuando terminan para ver cómo siguen. Es todo muy lindo esto. Y tiene mucho que ver, como decís, Omorcito, ¿qué te pasó? Y a mí me pasaron un montón de cosas. Por ahí, cuando te pones acostado en una cancha, estás viendo una prueba de pibe, o ves un partido, decís, ¿qué le pasa a este pibe? Y la cosa no tiene que ver con el entrenamiento, ¿no? Claro. Eso es lo lindo, de donde yo veo muchas cosas para mejorar. ¿Sí? Acá jugadores de fútbol van a seguir saliendo. Lo que pasa es que, como decíamos al inicio, no los tenés acá a 10 minutos. Ahora tenés que ir a buscarlos de donde realmente es el fútbol, desde el pueblo. Donde está el pueblo tenés que ir a buscar a los jugadores. Sí, pero Omar, estamos hablando con Omar de Felipe. La dirigencia evalúa, entiende, acompaña todo este proceso, porque vos perdés 4 partidos con Platense y dicen, bueno, está bien, de Felipe, usted habló con el muchacho, todo, pero se tiene que ir. Digo, ustedes técnicos lo aprendieron, Sí, muchos. sí, ya lo aprendimos. Los dirigentes lo aprendieron, lo tienen claro. Vos cuando te sentás con un dirigente, cuando hablas de este tema, ¿te escuchan? ¿Les importa? O sea, no, mire, de Felipe, si no gana el domingo, usted se va. Esto es así. No te lo dicen tan así tampoco. A ver, ya cuando ves dónde estás, o te empezás a conocer con el dirigente, ya sabes cómo es la cuestión, ¿sí? No hace falta que te digan, vos te vas, vos venís, ya empezás a ver, esto lo lees, Claro. ¿sí? A ver, hay que difíciles contarte ciertas cosas, pero bueno, haremos lo posible. Sí, el dirigente, hay que ver de qué institución estás hablando, ¿sí? Hay estructuras que ya vienen trabajadas de alguna manera, por decirte así, ¿sí? La infraestructura de fútbol viene más pulida en cuanto al jugador del club. No sé si me explico. Sí. Hay equipos donde vos vas a trabajar, donde te falta algo, hablando del armado de un plantel, y mirás por la ventana y tenés 200 pibes que están entrenando, y lo que tenés que hacer es bajar y mirar. Bajar y mirar, y empezar a buscar lo que no pudiste traer, lo que no encontraste, o la oportunidad que le tenés que dar a un chico que te está pidiendo esa oportunidad de acuerdo al nivel de juego que tienen las categorías menores. Y después hay otras instituciones en las cuales tenés que salir a buscar. Y es muy complicado, sí, por un montón de cuestiones. El dirigente obviamente te contrata para que vos ganes, sí, porque hay una necesidad, creo que del dirigente y de todos acá, de sentirnos, no sé si los mejores, pero que el trabajo que haces sea lo mejor posible. ¿Qué me pasa a mí? Que ya no es una cuestión de edad, yo creo que es una cuestión de haber andado. No te las sabes todas, pero has vivido muchas situaciones, y es como que, así como me toca ver al pibe que le pasa algo, cuando te relacionas con un dirigente, nos sacamos la ficha enseguida, Claro. No hay mucha vuelta. Claro. ¿Viste? Hay un dicho muy grande que el jugador de fútbol, cuando te toca empezar a trabajar, te presenta el presidente, te vas, y hay 30 tipos que te están mirando a ver qué decís, y el jugador en 10 segundos empieza a querer sacarte la ficha, te saca la foto, te mira entre lo que decís y después lo que haces. Tiene una habilidad muy especial en ese aspecto. La gran mayoría, no todos. Y tenés que convivir con eso todos los días. ¿Sí? Y a nosotros nos pasa lo mismo con el dirigente. Qué profesión la de entrenador, ¿no? Porque en realidad, digo, nada. Pero es hermosa. Sí, está bien, pero qué compleja que, ¿no? Porque en realidad tenés que estar atento arriba, abajo. A ver, decir, mira esto es muy rico. Esto es muy rico. A mí un dirigente me dijo un día, vos acá quédate tranquilo, que el tipo que te va a bancar soy yo. ¿Sí?
Cuando me terminó de decir eso, ay, dije, cuidado con este. Entonces ya, a esta altura, cuando vos escuchás ciertas cosas, ¿sí? A ver, ya sabés, a ver, estoy volviendo de la charla y hablar con el cuerpo técnico y obviamente con los que más confianza del cuerpo técnico, ojo acá, ojo allá, esto es así, no tardaste, y así le pasa al jugador y así es el ambiente, ¿sí? Y eso es lo lindo, Sí, pero... de los que están adentro, ¿eh? Porque hay muchos que hablan de afuera, y no es tan fácil, porque el de afuera habla por lo que le cuenta uno de lo que estuvo ahí adentro por ahí. Sí, y esto te lo digo como reflexión personal, ¿no? Digo, no punto, digo, pero termina siendo muy difícil porque en realidad uno sabe cuando está en esos lugares que en realidad todos se van a quedar y el que se puede ir sos vos. Quiero decir, todo está muy lindo, pero el único cargo que está en juego es el tuyo. ¿Entendés? Entonces, todos charlamos, todos discutimos, todos nos miramos. Todos nos podemos equivocar, pero el que se va sos vos. Claro, claro. ¿Sabés qué me ha pasado a través de los años? Tenemos una oportunidad de empezar a trabajar. Listo, nos salió tal club. Reúno cuerpo técnico, entramos, y le digo, para disfrutar esto, lo primero que hay que hacer es saber que nos vamos a ir. No sabemos cuándo y cómo. Claro. ¿Está claro? A todos, lo miro a la cara y digo, estamos de acá, hoy entramos a este club, hagamos lo mejor, vamos al 150%, ayudar a que estos pibes mejoren, ¿sí? Pero entender que mañana nos vamos, mañana nos podemos ir. Entonces cuando vos a saber que la salida va a ser hoy o mañana, que a veces la decide el dirigente y otras veces la decide vos. ¿Me entendés? Porque si te digo, mirá, el camino es por acá, el camino es por acá, el camino es por acá, y vos me querés llevar por otro lado, te digo, vení, por este lado andás vos, buenas tardes, mucho gusto. No me interesa ir por este lado. ¿Me entendés? Clarísimo. Entonces, por eso, lindo, cuando vos empezás a tener clara la profesión, después te da bronca, ¿sí? Porque ves muchas cosas que vos empezaste, que se desarrollaron y fueron bien, o mal, ¿sí? Yo creo que ninguno de los técnicos somos tarados y ves para dónde puede ir la cosa, ¿sí? Pero bueno, ya empezás a entender un montón de cuestiones, te da bronca, pero sufrís menos, ¿sí? Claro. Cuando te vas de un club necesitas 3 o 4 meses para estabilizarte mentalmente. Rara vez, creo que nunca, salí de un club y me metí en otro, nunca, porque sé que necesito ponerme al 100% otra vez y sacar la película vieja y poner la nueva, ¿no? Es decir, que vas a esperar ahora para dirigir. ¿O ya tenés ganas que suene el teléfono? No, siempre miro. Y en realidad muchas veces vos no lo elegís el equipo te elige a vos. Y bueno, nos ha tocado tener el mote de bombero, de lo que sea, y bueno, entrar al club, no sé, me ha tocado entrar a muchos clubes, la gran mayoría donde me viene a buscar el dirigente, y lo único que necesitamos es que nos salga el descenso. Yo le digo, bueno, en primera instancia sí, pero este club tiene un nombre, me gustaría que después el club se pueda armar para... Sí, pero nunca me tocó eso. Nos armamos el descenso. Buenas tardes, mucho gusto. ¿Viste? Y después te vas, queda una base en la que se le ponen 6 o 7 refuerzos que se puedan llevar y algunos hacen buena campaña, otros no. Pero bueno, es lo que nos toca, ¿sí? Acá que catalogan, así. Y disfruto mucho cuando agarras un proceso por ahí que nos ha tocado, que las cosas vienen muy mal y confían en vos y bueno, después se puede hacer un poco largo, ¿no? Pero hoy las cosas van cambiando, los tiempos son otros para todos, para los entrenadores, sobre todo que somos los que saltamos. El jugador tiene un poco más de tiempo y el dirigente tiene sus tiempos de elección, así que, como decía recién, ¿cómo hacés para saber? Y bueno, ya cuando entendés que yo sé que saltás... sí, tenés todo claro ahí. Ya vas preparado, ¿viste? Ya vas preparado. No quiere decir que sea lindo, pero bueno, sabés, a ver, tenés que compartir, como me decía recién,
compartir con jugadores, dirigentes, donde todo el mundo sabe que vos te vas. Claro. Que si las cosas no van es que se va su voz. Entonces tenés que convencer a los pibes de hacer algo que a ellos les va a servir y que a su vez van a estar bien los dirigentes, los hinchas, todos. ¿Sí? Uh-huh. Omar, hay una máxima acá. Sí. Mientras putean al técnico de afuera no pasa nada. ¿Sí? Sí. Cuando de afuera, en vez de putear al técnico o a los jugadores, putean a los dirigentes, a la mierda al técnico. Eso está bueno para cerrar, sí. Lo voy a anotar, Lo anotamos y lo dejamos como separador en el programa. Omar, ha sido un lujazo charlar con vos. Ojalá llegue la chance para que vuelvas a dirigir. Tengo un mensaje, un saludo de Hugo Carli, un fantástico futbolista de Mar del Plata. Dirigiste a su hijo, a Joel, ascendiste a Quilmes con él y tienen, tienen un recuerdo gratísimo de vos. Te quieren mucho, te admiran. Así que te han dejado un mensaje, ahora te lo voy a pasar, te lo voy a dejar. Bueno, y siempre es bueno cuando venís a Mar del Plata poder charlar con vos, con tipos como Cacho Martínez y bueno, y tener en el recuerdo al querido Toro Abelén, ¿no? Bueno, sí, estuve ahora y estuve con ellos, siempre. Algo que me dejó el fútbol y que nunca voy a romper es esto. Y es lo que agradezco. Cada vez que voy a un lugar, Bahía Blanca, Mar del Plata, donde estuve con muchachos que compartí momentos que me ayudaron a crecer, inclusive acá en Buenos Aires. Acá, a ver, nos juntamos hace poco, después de 40 años, con ese huracán del 82. Qué lindo. Y empezar a hablar de cosas, y de cosas que yo no he podido hablar. Yo era un pibe en ese momento y ellos me ayudaron mucho, ¿sí? Y poder decírselo 40 años después. Qué bueno. Lo que me ayudaron ustedes, y así me pasa cuando voy a Mar del Plata, voy a ver a los Panchitos, a Cacho, y a veces pregunto por los pibes que yo jugué un año en Mar del Plata, en Peñarol. Exacto, sí, lo decíamos, sí, lo contamos. Y siempre trato de buscarlos, saber cómo están, a ver el hoy, ¿no? Y un poco es agradecimiento, porque sé que me ayudaron a crecer muchísimo. Y a la familia de Joel, sí, la verdad que un pibe espectacular, me puso muy contento con su carrera, sí. También un gran valor, me divertí mucho con él y bueno, uno como siempre trata de darle una mano en el momento que me toca compartir, ¿no? Porque sabes que esto se disfruta poco, como te digo, pero lo poco que hay que disfrutarlo muy bien. Sí, de eso se trata. Bueno, Omar, un placer, gracias por charlar con Doble 5, por atendernos y sabés que hay un respeto muy grande porque fuiste un representante de la patria y uno siente mucha admiración por los héroes de Malvinas, así que más allá de ser un gran jugador de fútbol, un gran entrenador, sos un héroe de la patria y eso a nosotros particularmente nos llena de orgullo. Les agradezco mucho, muy amable y bueno, un abrazo enorme para todos los que están ahí. Un saludo, hasta luego. Dale, nos vemos. Omar de Felipe, empezamos a hablar del pueblo, la charla derivó en Malvinas. Indudablemente hay una necesidad de contar esto que pasó en Malvinas y lo que vivió un futuro. ¿Podríamos no hablar de Malvinas cuando hablamos con un excombatiente? No, imposible. Bueno, evidentemente en muchos años se pudo. Es decir, el silenciar la verdad. Es decir, esos procesos históricos que vivimos en nuestro país